Historia del surf, las diferentes etapas. En contra de la creencia popular, el surf no empezó en Hawái, sino en Perú, durante el periodo pre-incaico, bajo la cultura mochica. Caballitos de totora. En la cerámica y en las paredes de las cuevas de la época inca, se han encontrado dibujos de pescadores montados en las olas sobre tablas de madera y lanchas de caña, conocidos como caballitos de totora. Así nació realmente el surf en la costa norte de Perú. Los caballitos de totora siguen siendo populares entre los pescadores y los turistas. 900 a.C. Origen del surf en Hawái. No hay duda de que la historia del surf comenzó en el Océano Pacífico. Los primeros registros del origen hawaiano del surf se remonta a 1769, durante el primer viaje de James Cook en el HMS Endeavour. El botánico Joseph Banks escribió por primera vez sobre la práctica del surf en la bahía de Matavai, en Tahití. En 1778, el capitán James Cook, en su segundo viaje a Hawái, vio a los surfistas en las Islas Sandwich. Comenzó a escribir sobre el surf en su diario de viaje. Más tarde fue asesinado por los habitantes de la bahía de Kealakekua, que pensaban que quería secuestrar a su alto jefe. El surf por placer. Así fue su sucesor, el teniente James King, quien describió el surf tal y como lo había visto en las bahías de Kahaluu y Ulualoa, en la gran isla de Hawái. Se apasionó por el surf y se sorprendió al ver que no se trataba de ninguna prueba de habilidad, sino de una pura diversión. Los diarios del teniente James King mencionan que los habitantes locales parecen sentir un gran placer en el movimiento que proporciona este ejercicio. El surf como actividad espiritual. El surf era una práctica común entre los habitantes de las islas hawaianas desde el siglo XV. Servía para que los líderes tribales que se enfrentaban al mar para demostrar su poder y superioridad surfeaban con tablas de gran tamaño llamadas papagenalu. Se cortaban del tronco de un árbol según un ritual antiguo. Los polinesios se retaban en duelos de surf y el ganador obtenía un mejor lugar en la tribu. El surf era una actividad espiritual para los polinesios, profundamente arraigada en su religión y cultura. La destrucción de la cultura del surf hawaiana. La publicación de libros sobre los viajes de Cook y King tras su regreso a Europa atrajo a exploradores y misioneros a las islas. Su llegada, por desgracia, provocó la aparición en las islas de enfermedades hasta entonces desconocidas como la sífilis, la tuberculosis, etc. Según algunas estimaciones, la llegada de los colonizadores europeos provocó la muerte de casi el 90% de la población nativa hawaiana. Además, los misioneros establecieron su propio sistema religioso y económico en las islas, lo que provocó la destrucción de importantes elementos de la cultura local y prácticamente mató la tradición del surf hawaiano. La búsqueda de la felicidad. En la misma época en que se publicaron los diarios de viajes de Cook y King, tuvieron lugar las revoluciones francesas y estadounidense. Por la misma época,
Thomas Jefferson escribió la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Algunos históricos afirman que la adición del derecho inalienable a la búsqueda de la felicidad a este documento fundamental se debe a la influencia de los relatos de sur de la Polinesia en sus autores. Orígenes del sur en América del Norte, siglo XIX. En 1885, 3 jóvenes príncipes hawaianos escaparon de su internado y llegaron a Santa Cruz, en California, donde surfearon en la desembocadura del río San Lorenzo, sobre tablas de surf fabricadas con madera de secuoya. Los primeros surfistas americanos, tras la anexión de Hawái en 1898, la tradición tribal del surf, ya perdida, revivió en California. Un esfuerzo conjunto entre el escritor Jack London y Alexander Humphord llevó a la invitación del surfista hawaiano George Breck a California en 1907. Breck recibió el título de primer hombre que surfió en California. Unos años después, en 1911, London, Ford y Fripp abrieron el primer club de surf en Waikiki, el Outrigger Canoe Club, el padre del surf moderno. Duke Kahanamoku popularizó este deporte en 1912. Duke fue uno de los pioneros del surf. Como apasionado surfista hawaiano y plusmarquista olímpico de natación, sus demostraciones en California causaron mucha expectación que las de Fred, gracias a su fama en Hollywood y a su extraordinaria técnica de surf en aquella época, popularizó realmente este deporte. Duke es considerado el padre del surf moderno. Su aparición en las playas de California marcó el inicio de la era del surf estadounidense. Origen del surf en Australia, siglo XX. La historia del surf en Australia es muy diferente de la historia del surf en Estados Unidos. Clubes de rescate de surf. Durante la época colonial, una ley impedía a los australianos bañarse y disfrutar del mar y las playas. Esta ley se derogó en 1903 y los australianos empezaron a utilizar las playas. Como resultado, los australianos comenzaron a utilizar las playas. Sin embargo, el mar seguía siendo un entorno peligroso, por lo que empezaron a surgir organizaciones de salvamento. La formación de socorristas oceánicos se convirtió rápidamente en un deporte por sí solo. Todo empezó en la playa de Manly. Las primeras demostraciones de salvamento se realizaron en la playa en 1903. La Asociación de Surf de Australia surgió de la fundación del Bondi Surf Club en 1906 y de otros 9 clubes de salvamento en 1907. En 1909 se proyectó el primer documental en todo el país titulado Surfing in Manly. Un año más tarde, el Carnaval de Surf de Manly atrajo a cientos de espectadores, con hombres y mujeres haciendo demostraciones de surf y rescate. En 1910, Tommy Walker llevó a la playa de Manly en Sydney una tabla de surf de 3 metros, comprada en la playa de Waikiki, en Hawái, por $2. Walker se convirtió en un surfista experto y en 1912
realizó varias demostraciones de surf en Sydney y en el carnaval de Freshwater. Asociación de Salvamento de Surf en 1914. El campeón olímpico de natación Duke Kahanamoku fue invitado al este de Australia para hacer una demostración del surf ante miles de espectadores en el carnaval de Freshwater. En 1915 volvió a surfear en tándem con una chica joven llamada Isabel Letang. La tabla de Duke está ahora expuesta al público en el Freshwater Surf Life Saving Club de Sydney. Además, en 1923, la Asociación de Bañistas de Surf evolucionó hasta convertirse en la famosa Asociación de Salvamento de Surf. Australia es una nación surfera. Muchos australianos practican el surf en las playas locales y los niños incluso aprenden este deporte en la clase de educación física del colegio. En las playas australianas se encuentran algunos de los mejores surfistas de la actualidad, como Joel Parkinson, Mick Penny y muchos más. Surf moderno, siglo XX. Los pioneros de la posguerra, Buck Bridge Parker, Woody Brown, Ravi Kekai y John Kelly encabezaron una nueva ola de popularización en la historia del surf en los años 30, 40 y 50. Los materiales utilizados para fabricar las tablas de surf empezaron a evolucionar, haciéndolas más ligeras, cortas y manejables. El espíritu libre del surf. La década de 1950 marcó el inicio de la historia del surf moderno, ya que los surfistas empezaron a visitar cada vez más Hawái. Durante los años 50 y 60, el surf se hizo siempre más popular, ya que muchos artistas y músicos descubrieron la cultura del surf, asociándola con el movimiento Flower Power. Hombres como Fred Van Dyke, Peter Cole y John Kelly empezaron a surfear olas gigantes en Makaha, Sunset Beach y más tarde Waimea Bay, junto con surfistas locales como Eddie Aikau y Buffalo Keaulana. Gracias a la presencia masiva del surf en los medios de comunicación impresos y a la aparición de música de surf, Beach Boys y películas de surf, Endless Summer Jig, en los años 60 y 70, el surf tomó un nuevo impulso de popularización. Diseño moderno de tablas de surf. Con el uso de materiales plásticos y compuestos y la producción industrial, el diseño de las tablas de surf ha cambiado radicalmente. Las tablas de madera moldeadas a mano fueron sustituidas por blanc de espuma química y resina de poliéster. La invención de los trajes de neopreno por el legendario Jack O'Neill y la invención de los inventos también han contribuido a ampliar el acceso a este deporte. Las tablas de surf han pasado una evolución importante. Surgieron los thrusters y los nuevos diseños de tablas que permitieron a los surfistas realizar maniobras cada vez más impresionantes. Por último, en los últimos 50 años, el surf ha recorrido un gran camino. La cultura y el estilo han cambiado,
Grandes surfistas como Tom Carroll con su estilo agresivo y Tom Curren con su habilidad para surfear grandes tubos comenzaron a llevar el deporte a alturas cada vez mayores. Popularidad creciente. Hoy en día, el continuo crecimiento de la popularidad del surf está respaldado por surfistas de fama mundial. El 12 veces campeón del mundo, Kelly Slater, John Florence, Gabriel Medina y otros. A pesar de la globalización y de la tecnología más avanzada, el crecimiento de la industria del surf ha conseguido preservar algunos de los espíritus pioneros a través de la comercialización del surf. El surf es un estado mental que no tiene fronteras ni limitaciones. Allí donde hay olas, hay colectivos de surfistas que viven su espíritu y disfrutan de la proximidad a la naturaleza y a la armonía con el océano. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.